ustedes, Telin, y bueno, muy contento de estar aquí en mi primer programa, de Primera Página. Muy bien, bienvenido será siempre cada vez que lo, Gracias que por lo la llamemos, lo invitación. voy a comprometer a que nos va a aceptar la invitación. Seguro que sí. Muy bien. Diputado, varios temas. Ayer hubo anuncios en el programa dominical del presidente de la República, Nicolás Maduro. Entre otras cosas, pues cambió la directiva de PDVSA. Aseguraba que era necesario sanearla de la corrupción. ¿Se admite entonces por el primer mandatario nacional con estas medidas que ocurren hechos como estos dentro de la estatal? Sí, mira, yo creo que no solamente es ese argumento, sino también una otra etapa de lo que la industria petrolera requiere, de un llamado a que ha hecho el presidente de, bueno, de acelerar los planes de la política petrolera venezolana y que ciertamente también requieren una reorganización tanto de su junta directiva, que fue ayer cambiada, removida, y también las orientaciones que diera el presidente de cómo en este 2017, 2018, a lo interno de PDVSA también se reinvierte, se capacita, se incentiva, de tal manera de seguir nosotros contribuyendo con un sector tan estratégico para el desarrollo del país, para la estabilidad de la economía venezolana y que en este caso, bueno, el día de ayer vimos el anuncio de cambiar la junta directiva y por supuesto que la lucha contra la corrupción es permanente, es creo que una cultura que debemos todos los días luchar, de exterminar de la cultura política venezolana, de los antivalores y por lo tanto creo que siempre tenemos que asumirlo con firmeza y es lo que el presidente ayer exigía también de esta nueva junta directiva. El presidente aseguraba también, y uno de los aspectos a los que hacía referencia cuando anunció precisamente este cambio de directiva era la penetración de saboteadores o de personas de la oposición dentro de la industria petrolera. ¿Cómo se permitió esto tomando en cuenta que la industria petrolera fue nacionalizada en el 2003 y hemos tenido aquí a dirigentes sindicales de la industria como Will Rangel, que es uno de los representantes como más emblemáticos de la industria petrolera, y él asegura que precisamente el grueso hace incluso vida política en el Partido Socialista Unido de Venezuela? Sí, bueno, mira, yo creo que es sobre todo una actitud de trabajo, de compromiso con una industria que requiere, bueno, una posición clara, soberana en cuanto a su política petrolera que hemos adelantado durante todo este tiempo y yo no lo personalizo en lo particular, bueno, con algún funcionario que más allá de que se simpatice o no políticamente con un proyecto, con un modelo, también tiene que entender que su posición de trabajador petrolero responde no a una transnacional ni a una corporación que también esté ajena a la realidad nacional, sino por el contrario a una industria que en este caso es vital para el desarrollo integral del país y es eso lo que quizás nosotros tenemos que seguir promoviendo en la cultura también trabajadora, petrolera, que no es nada más de los 100.000, de los 180.000 trabajadores estrictamente de la industria petrolera, sino de un país que debe también seguir creciendo en su vocación de conocer la actividad petrolera, de defenderla, de promoverla, porque al final también está en la Constitución como una de las razones fundamentales que PDVSA es de todos los venezolanos. ¿No va a haber intocables en estas investigaciones que seguramente se van a adelantar después, así sean del Partido Socialista Unido de Venezuela? Mira, lo hemos demostrado a lo largo de todo este tiempo, lo que pasa es que también eso algunas veces tiende a dejarse a un lado, de directores de gestiones anteriores de PDVSA que hoy están imputados, de recientemente la sustitución en este caso de la directiva de Pequibén frente a unos señalamientos que hicieran en el marco de las mesas de trabajo con el sector empresarial que le hicieron al presidente y el presidente inmediatamente, bueno, tomó medidas, verificó, bueno, y se tomaron acciones, es decir, es un hecho permanente el trabajo que se requiere y en este caso para la industria petrolera, para esta etapa donde creemos fundamental también aguas adentro, así como le pidió al compañero Eulogio del Pino, siga recorriendo las instalaciones, siga en ese encuentro de trabajo con sus trabajadores, con su clase trabajadora, con su directiva, con su gerente, con toda la comunidad de trabajo petrolera venezolana para nosotros seguir fortaleciendo en esta etapa que se requiere y además comenzando el año de la manera, creo, más óptima, de una política que durante los últimos 2 años trataron de boicotear el esfuerzo que de Venezuela se promovía para estabilizar no solamente el precio del barril de petróleo, sino construir con los países OPE y no OPE, bueno, unas condiciones más favorables que es la que le está permitiendo a Venezuela el 2017 comenzarlo con otro año de optimismo, de fuerza, de empuje distinto a lo que fue el 2016. ¿Cómo lograr escenarios distintos? Por ejemplo, usted cita ejemplos cercanos como la destitución de directivos de Pequiven, entre otras organizaciones, pero hay otros
ejemplos, por ejemplo, investigaciones de Cadivi, del Fondo Chino, que quizás quedaron en el aire, que no se vio una detención tangible o una responsabilidad tangible de los actores de este desfalco. Bueno, por eso te repito, cada caso es particular y tiene la responsabilidad de que hubiera lugar desde el punto de vista penal, administrativo y también quienes acusan, quienes denuncian, pero nosotros estamos conscientes, Estelín, de que la corrupción es un antivalor que está ahí de alguna manera inoculado, que todos los días gravita, por decirlo así, entre lo que uno dice la viveza criolla, entre las responsabilidades de quienes se les ponen al frente de gestión pública de cualquier nivel y bueno, y desvían y distorsionan su labor y su función para enriquecerse y traicionar los intereses del pueblo a través de una responsabilidad de gestión pública. Es una lucha dura, férrea, que nosotros tenemos que seguir promoviendo desde todas las instancias. Nosotros lo asumimos desde nuestra condición de gobierno, de nuestra condición de partido, y esperamos que así cada quien lo asuma. Lamentablemente también un poder que pudiera contribuir en el control político, legislativo, administrativo es la Asamblea Nacional y ya nosotros sabemos lo que se ha convertido, que lejos nada más de señalamientos irresponsables, infundados, no avanza en investigaciones serias, coherentes, que también tengan causa administrativa o legal, porque al final han reducido el control político, legal, constitucional que le debe establecer la Asamblea Nacional en un show y en una difamación permanente sin ningún fundamento, como el año pasado se hizo desde la Asamblea Nacional. Diputado, año 2017, en teoría es un año electoral, tomando en cuenta los dictámenes del Consejo Nacional Electoral, pues que pospuso desde el mes de diciembre las elecciones a gobernadores que deberían llevarse a cabo en teoría los primeros 6 meses o a finales del primer semestre de este año. Ha habido muchas críticas por parte de la oposición venezolana en cuanto al Consejo Nacional Electoral. Hay otros pronunciamientos también como Vicente Bello, que es técnico de la MUD en el ente comicial, que aseguran que se está dilatando, por llamarlo de alguna manera, o retrasando este proceso por el miedo que tiene el gobierno a medirse en unas elecciones. No, mira, nosotros esperamos cuando el Consejo Nacional Electoral determine y defina el cronograma electoral ya y convoque, nosotros estamos preparados como siempre hemos estado en todas las jornadas electorales de cualquier tipo. Creo que primero la oposición le correspondería ordenarse en su agenda política, en sus exigencias, en lo que ellos han definido como agenda, como hoja de ruta, que también le ha llevado a muchos fracasos desde el punto de vista político y de opciones que desde el punto de vista electoral no están en curso por la responsabilidad de ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando en una democracia y en un esfuerzo permanente de responder a las grandes necesidades fundamentales de nuestro pueblo. Y cada vez que venga una jornada electoral, bueno, la asumimos como siempre la hemos asumido. ¿Se confía en la base chavista en este momento, ante este escenario? Mira, siempre nosotros vamos a confiar en nuestra base chavista. Es la misma que el 2016 frenó la ola de violencia, de locura, de fascismo que pretendió sustituir el método democrático, participativo electoral por el método de la violencia, del odio y de la confrontación entre venezolanos. Al final el pueblo de Venezuela apostó por la paz el 2016 y por eso este 2017 tiene otro panorama. Ahora es una responsabilidad también interna de la oposición si prioriza en seguir construyendo opciones democráticas, electorales, transparentes de cara a su agenda política o se siguen por esa agenda de la violencia, de la intervención, de la conspiración, del golpe que cada vez es más disminuida, cada vez es más débil, porque también lo que hoy el pueblo venezolano ratifica es que también no confía en el tino de una dirigencia de la MUD que perdió las perspectivas democráticas, creo yo, de construir una alternativa de poder que le diera la opción al pueblo de Venezuela en el 2015 y que el 2016 es evidente para los venezolanos y para las venezolanas que no estuvo a la altura de ese compromiso. Diputado, los problemas de escasez, de desabastecimiento, de inseguridad se responsabilizan en tal caso y lo han hecho desde señalamientos desde el gobierno nacional, incluido el presidente, la guerra económica, el asalto o el ataque desde el imperio, la guerra no convencional. Pero ¿qué se asume a lo interno del gobierno nacional como error que hicieron además que perdieran la asamblea? Porque se dice también que el triunfo de la oposición fue coyuntural o por un engaño que en materia económica se hizo por parte de los diputados de oposición, entre ellos que se iban a acabar las colas o que iban a hacer la última cola en aquellas pasadas elecciones. Bueno, lo dijeron ellos, era marketing electoral, pero ciertamente se aprovechó una circunstancia difícil de recesión, de pérdida de los ingresos de la nación y por supuesto también de todo el boicot que es indiscutible, las acciones... Pero es solo culpa de lo externo, no hay errores internos del gobierno. Siempre en la acción de gobierno tú estás expuesto a cometer
errores, a cometer fallas, pero también tú tienes que saber y defender lo que consideras, bueno, éxitos y aciertos que a lo largo de este tiempo le dio al pueblo de Venezuela otra condición y otra situación. Y por supuesto que en los últimos 2 años, 3 años, esas condiciones, esa calidad de vida se vio mermada por muchos factores internos y externos, y sobre los cuales también el gobierno y el chavismo asumió después del 2016 en otra situación de reflexión, de crítica, de autocrítica, que convocó el presidente, convocó a su partido, convocó al Congreso de la Patria, convocó a una mesa de trabajo con el sector empresarial para que también le dijera y expusiera en mesa por cada uno de los motores que se burlaron, que no reconocieron las 2, 3 veces que el presidente le solicitó a la Asamblea Nacional la emergencia económica, sino que al final la otra agenda era la de decirle que el presidente se iba en 6 meses. En ese país fue también que el presidente en situaciones extraordinarias supo contener el año más difícil que ciertamente en los últimos 20, 25 años hemos podido tener. Lo reconoció el mismo presidente cuando fue ahorita a dar el mensaje anual desde el TCJ en una situación extraordinaria por el desacato y la inconstitucionalidad en que se encuentra la Asamblea Nacional. Porque si están en desacato, siguen acudiendo los diputados del Gran Pueblo Patriótico. No, nosotros dejamos, creo que ya llevamos 2 sesiones, 3 sesiones sin ir, se lo dijimos, en el caso particular Pero eso no es abandonar fue los la espacios. teoría. No, nosotros somos diputados plenos también por el voto del pueblo de Venezuela. Lo que hemos denunciado permanentemente es que las facultades constitucionales que están establecidas para el Poder Legislativo fueron desviadas y asumidas otras que no tenían los diputados y la Junta Directiva. El abandono de cargos ridículos que hicieron, y que ayer nosotros veíamos un presidente, bueno, que viene de llegar de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. ¿Usted vio algún gobierno o usted vio la comunidad internacional reunida ahí desconociendo al jefe de Estado y al presidente constitucional de la República? No, por el contrario, más bien Venezuela recibió el respaldo de condenar la orden ejecutiva que había dejado el presidente saliente Barack Obama. Entonces, bueno, frente a ese ridículo que hoy todavía, lamentablemente para el país, para la democracia venezolana, respetándonos, más allá de las diferencias que vamos a seguir teniendo, de convivir, de coexistir pacíficamente, de haber dicho ahorita que se dejan de ir del diálogo hasta que ellos consideren que sus condiciones, que no sé cuáles son, se garanticen. Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, y el presidente ayer lo vimos, bueno, desde uno de los estados para el desarrollo del país, convocando a una ofensiva desde el punto de vista productivo, económico, al sector de las industrias básicas y minería, convocando al sector petrolero, convocando a todo el sector económico para lo que él ha denominado el despegue económico del 2017. Diputado, tenemos que hacer una pausa comercial y precisamente me gustaría ampliar al regreso a esta pausa el tema del diálogo y también de la carnetización del carnet ¿Cómo no? de la patria. Estamos conversando con Víctor Clark, diputado del